septiembre de 2022, soy Paloma Barreto y es un gusto acompañarlos esta mañana aquí en JN Noticias. Comenzamos de inmediato con nuestros titulares. Hoy se instala el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral 2022. El JNE lanzará campaña Tu Voto Decide el 16 de septiembre. Chile rechaza la nueva Constitución. Hoy se instalará el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral para las elecciones de este año. Conozcamos en la siguiente nota quiénes integrarán este colegiado autónomo. El Jurado Nacional de Elecciones hoy instalará el Tribunal de Honor que se encargará de velar por el cumplimiento de los compromisos del Pacto Ético Electoral suscrito previamente por las organizaciones políticas que participan en las elecciones de este año. En esta ocasión, el colegiado estará integrado por las abogadas Mariela Noles Cotito, Rosa Prieto Mendoza y Marlene Moreno Suárez, además del economista e investigador Valerio Pocharmaita Tacuri, el economista Humberto Correa y la ex jefa del Programa de Descentralización y Buen Gobierno de la Defensoría del Pueblo, la abogada constitucionalista Elena Alvites Alvites. Recordemos que el Tribunal de Honor es un colegiado autónomo conformado por ciudadanos de reconocida trayectoria profesional y solvencia moral, elegidos de forma libre y consensuada por las organizaciones políticas que suscriben el Pacto Ético Electoral. Ellos ejercerán sus funciones hasta que concluya el proceso electoral y su desempeño es ad honorem. Cabe destacar que las funciones del Tribunal de Honor son conocer las denuncias relacionadas con el incumplimiento de los compromisos del Pacto Ético, promover pronunciamientos respecto de casos en los que se haya incumplido. Esta instancia es autónoma en el ejercicio de sus funciones y se sujeta únicamente a los compromisos asumidos en el Pacto Ético y a su reglamento. La ceremonia de instalación será encabezada hoy por el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, y contará con la participación de los miembros del Pleno, así como de representantes de los organismos que integran el sistema electoral peruano de manera virtual. Tu Voto Decide. El JNE inició la campaña para que la población emita un voto responsable este 2 de octubre. Veamos los detalles. El Jurado Nacional de Elecciones iniciará desde el 16 de septiembre hasta el 1 de octubre la campaña publicitaria Tu Voto Decide, en el marco de las elecciones regionales y municipales 2022, que se celebrarán en un mes. La campaña será difundida principalmente por radio e internet, para Lima y provincias, por propuesta de la Dirección de Comunicación e Imagen del Jurado Nacional de Elecciones. La iniciativa busca concientizar a los electores a través de pautas de gran alcance para llegar de forma didáctica a la ciudadanía. Ello también con la finalidad de que el electorado asuma mayor conciencia sobre sus próximas autoridades y emita un voto responsable e informado en los comicios del 2 de octubre. El 92% de votantes en Chile decidió rechazar el último domingo por mayoría el cambio de su constitución, según los resultados del Servicio Electoral de Chile, CERVEL. Además, solo el 38.1% de los electores estuvo a favor de la nueva Carta Magna, que, entre otros cambios, proponía que el país sureño sea considerado un estado plurinacional y se legalice el aborto. Las estadísticas oficiales mostraron también que el resultado de rechazo a la nueva constitución se impuso en la mayoría de regiones chilenas, incluida la capital. En total fue el 85% de electores el que optó por no realizar ahora ninguna modificación. Por su parte, el presidente Gabriel Boric aceptó la derrota de este proceso que inició con las movilizaciones ciudadanas de 2019 e indicó que se impulsará otra propuesta constituyente junto al Congreso y la sociedad civil. Al respecto, nosotros tenemos una entrevista con nuestra compañera Lisette Guzmán. Adelante. Y vamos a analizar ahora este plebiscito histórico de Chile. Está con nosotros Gloria de la Fuente González, académica de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿Cómo está usted? Tenga muy buenos días. Hola, muy buenos días.
Gracias por aceptar la invitación. Por favor, para que nos... No, gracias a usted y al Jurado Nacional de Elecciones. Un honor poder estar conversando con ustedes. Gracias, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué significado tiene para el gobierno de Gabriel Boric este resultado de voto de rechazo de la nueva Constitución? A ver, creo que es muy importante, entre otras cosas, porque una parte importante de la coalición que acompaña al gobierno, que en el fondo, que básicamente es la coalición principal, que es Apruebo Dignidad, estaba detrás también de la propia Convención Constitucional. Muchos de los actores, en el fondo relevante, eran representantes también en la Convención. Y el propio presidente Boric, en su minuto, cuando hubo la crisis política y social en Chile, y él era parlamentario, fue uno de los artífices de aquellos líderes políticos, muy bien por lo demás, que empujó el proceso constituyente. Entonces, siempre ha estado en el centro, estuvo en el centro de la discusión de la campaña, también ha estado en el centro de la propia gestión y la mirada y el compromiso del presidente Boric, este proceso constitucional. Por eso es tan importante. ¿Qué papel cree usted entonces que jugó este voto de rechazo con respecto al tema de la plurinacionalidad expuesta en el artículo 1 de la nueva Constitución? A ver, yo creo que hubo varias críticas al texto. En el plano de la plurinacionalidad, lo que se señalaba, lo que probablemente generó más inquietud en la población fue, uno, que efectivamente se establecía la plurinacionalidad y eso estaba muy bien, pero había una cierta autonomía, autogobierno, un sistema de justicia distinto que, si bien no tocaba lo penal, generó una cierta inquietud en la población, ¿no? Y yo creo que eso fue en parte uno de los factores que hizo que se generaran dudas al texto, se generara reticencia y luego de eso evidentemente las personas optaran por rechazar, entre otras cosas, la verdad. Ahora, yo creo que la necesidad respecto a que el Estado chileno reconozca a los pueblos originarios y esto se haga de buena manera, va a seguir siendo y va a seguir estando latente, por lo tanto creo que hay que buscar una manera de, en el proceso futuro, de poder comprenderlo. Bueno, el presidente Gabriel Boric habló de unidad nacional. Me pregunto, ¿cómo se logra juntar entonces a la sociedad civil, al oficialismo, a la oposición en este ambiente de alta polarización que dejó el proceso constituyente? Fíjate que yo creo que la polarización, y esto lo han dicho varios actores políticos, yo creo que la polarización está más en el mundo político que en la sociedad. Y yo creo que aquí hay lecciones que sacar. El resultado fue muy contundente en favor del rechazo. Y en el plebiscito de entrada, que fue el plebiscito que habilitó el proceso constituyente, fue muy contundente a favor de la prueba. Entonces, la verdad, no estamos hablando de una sociedad polarizada que esté fracturada. Yo creo que esta sociedad es una sociedad que tiene un malestar muy importante respecto particularmente a reformas sociales que no han sido posibles de llevar adelante, que ha sido en el fondo un país donde las oportunidades en el fondo no corren de la misma manera para todos, por lo tanto una desigualdad que no solamente tiene que ver con el ingreso, con un montón de otras cosas, y eso es lo que tiene que responder un texto constitucional distinto que además supere la Constitución de Pinochet, que yo creo que es lo más claro. Pero en eso la ciudadanía ha tenido una voz muy clara. La polarización estaba más instalada como el mundo de la política en general, el político, donde había más enfrentamiento. En la sociedad en general yo creo que hay claridad respecto al objetivo, a lo que se quiere, y esta Constitución, y esa es la lección que hay que sacar, esta Constitución no gustó. Y yo creo que hay que pensar en un proceso distinto sobre el que además yo creo que ya hay un acuerdo bien amplio en la sociedad chilena. Ahora, ante este resultado, varios líderes de opinión se han pronunciado. Uno de ellos es el presidente Gustavo Petro, que señaló a través de su cuenta de Twitter que revivió Pinochet. En esa línea, ¿cree usted que se ha validado, por así decirlo, la Constitución de Pinochet después de tantos años? Mira, lo primero que quisiera decir es que la verdad es que es desafortunada la intervención en esa materia. Yo creo, la verdad es que a los países, la soberanía de los países hay que cuidarlos y hay que respetarlos. Y así como nosotros como chilenos hace un par de semanas atrás nos quejamos por los dichos del presidente Bolsonaro hoy en campaña respecto al presidente Boric, uno esperaría que los jefes de Estado tengan también respeto respecto a los procesos institucionales en Chile. Dicho lo anterior, creo que la decisión era clara. Continúa la Constitución actual,
de Pinochet, que es la constitución en el fondo del 80, o en el fondo se cambiaba por el texto propuesto. A las personas no les gustó, a los ciudadanos en Chile no les gustó el texto propuesto y entonces optaron por seguir con la constitución vigente, lo que no quiere decir que esto sea para siempre. Yo creo que, como decía al principio, hay un acuerdo muy transversal en Chile respecto a la necesidad de cambiar el texto constitucional. De hecho, eso es lo que finalmente se votó en el plebiscito de entrada. Nadie quiere mantener la constitución vigente, no solamente porque es la constitución de Pinochet, la constitución que se plebiscitó en el año 80, que fue difícil modificar, con todas las modificaciones que se le hizo probablemente no fue suficiente, sino que además es porque es necesario para poder avanzar hacia un pacto social distinto que permita, entre otras cosas, generar e implementar derechos sociales para las personas. Esta constitución en eso tiene un montón de trabas que creo que es necesario superar y así creo que lo votó la ciudadanía. Entonces, por eso es necesario iniciar un nuevo proceso. Ahora, alguna también de las críticas del texto es que sobrepasa la esencia de la Carta Magna, ¿no? Se podría decir que es en este marco regulativo, por así decirlo. En ese sentido, o sea, estamos hablando de una constitución que tiene 388 artículos, ¿no? O sea, comparada con, por ejemplo, la constitución, los artículos de Perú, que son 130. ¿Cómo ve usted eso, ¿no? En ese tema? Hubo una gran discusión al principio de la instalación de la convención si esta constitución tenía que ser maximalista o minimalista, digamos, es decir, apostar por ser un texto corto, escueto, pero en el fondo que considerara lo fundamental, o si tenía que tener un montón de cosas como ha pasado en otras constituciones en la región, estoy pensando en Bolivia, en Ecuador, en otros países. Finalmente lo que primó, y a propósito de la representación de la Convención Constitucional, fue un texto muy amplio, por lo tanto se instaló eso como una realidad. Y eso es lo que tenemos hoy en día, digamos, un texto amplio donde se va y se incorporan cosas que, por ejemplo, en otras constituciones del mundo no están, los derechos que tienen que ver con el tema medioambiental, los derechos, por ejemplo, la propia paridad, que en el fondo es una constitución que inéditamente contiene estos elementos, la plurinacionalidad, una opción por los derechos humanos, la democracia, es decir, ese texto también tiene muchas cosas buenas, pero hay que en el fondo pensar en cómo se resuelve, recogiendo las cosas buenas, en el fondo quedemos con un texto que finalmente deje a la discusión de la ley posteriormente varias cosas que no es necesario que estén en el texto constitucional. Finalmente, ¿qué va a pasar ahora con Chile, ¿no? ¿Qué es lo que le espera a su país? Yo creo que lo que le espera a Chile es básicamente la necesidad de llegar a un nuevo pacto social, eso sin duda. Yo creo que lo del plebiscito de ayer no pone ni en cuestión eso, sino que más bien es cuál es el procedimiento para que ello ocurra. Y eso es lo que está en juego hoy en día. Esa es la discusión en el fondo que está vigente. Y en eso, probablemente en los próximos días, vamos a ver señales desde el gobierno, no solamente porque parte importante de la señal que el presidente ha señalado que entendió y va a implicar necesariamente, creo, un cambio de gabinete, y eso sin duda va a ser así, sino que además un acuerdo político transversal respecto a cómo se sigue, porque aquí para poder habilitar un mecanismo se necesita del Congreso Nacional y por lo tanto el Parlamento va a tener que votar una nueva reforma constitucional que suponga un nuevo proceso constitucional. Bien, muchísimas gracias por esta información que nos acaba de brindar. Muchas gracias a usted. Bueno, y quisiera decir que la participación en esta ocasión fue sobre el 80%, porque Chile volvió al sistema de voto obligatorio. Y yo creo que eso va a abrir otra discusión en Chile también sobre la obligatoriedad o básicamente la voluntariedad del voto. Que en Chile hubo muchos años de suspensión sobre este voto voluntario, digamos que bajó mucho la participación, pero lo de ayer fue inédito producto de eso mismo. Perfecto, muchísimas gracias. Hemos conversado con Gloria de la Fuente González, académica de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile, sobre el plebiscito de Chile, la votación que optó por el rechazo, que quiere decir que la población chilena está en contra de este texto redactado por la Convención Constituyente. Es momento de ir a una pausa y retornamos.
Continuamos con el desarrollo de la información. A 27 días de los comicios del 2 de octubre es necesario recordar las posibles multas electorales que se pueden presentar tras no votar ni ejercer el rol de miembro de mesa. Los ciudadanos que no acudan a ejercer su labor de miembros de mesa este 2 de octubre deberán pagar una multa electoral que asciende a 230 soles. Luis Grillo, jefe de Servicios al Ciudadano del JNE, explicó los detalles sobre las multas electorales que podrían generarse en estos comicios. Para este proceso estaríamos hablando de 230 soles. No existe categoría. Como lo indica, los ciudadanos que no ejercieron su labor de miembro de mesa pagarán la multa de 230 soles, pero si tampoco votaron el día de las elecciones, sumado a ello, pagarán una multa establecida de acuerdo a la clasificación por localidad y nivel de pobreza. Asimismo, miembros de mesa sorteados, ya sean titulares o suplentes, están obligados a instalar la mesa de sufragio. No solo las personas que hemos salido sorteadas como titulares debemos de asistir a la hora indicada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, sino también aquellos quienes estamos como suplentes, porque finalmente la única evidencia del cumplimiento del deber cívico es la firma en el acta de apertura de la mesa. Por otro lado, los electores que no acudan a votar este 2 de octubre tendrán que pagar una multa que oscila entre 23 y 92 soles, ello conforme a la clasificación por localidad y nivel de pobreza. Con respecto a la omisión al sufragio, en este caso sí existe una categoría, es decir, dependiendo del registro de la dirección de residencia del ciudadano, es que están categorizados los distritos por no pobres, por pobres y por pobre extremo. Para aquellas personas que sus distritos están registrados y considerados como no pobres, la multa asciende al 2% de la UIT vigente, ¿no? En este caso estamos hablando de 92 soles, ¿no? Y para aquellos ciudadanos cuya residencia están en distritos considerados pobres, la asignación es del 1% de la UIT vigente, estamos hablando de 46 soles, y para aquellos ciudadanos que están enmarcados o identificados como en distritos considerados de pobreza extrema, el valor de la multa asignada es del 0.5%, estamos hablando de 23 soles. En caso algún ciudadano de la fila de la mesa aún no instalada se niega a formar parte de la misma al no existir titulares ni suplentes, también deberá pagar una multa. La preocupación es que si no llegaron a conformar los 3 miembros, lo que se busca con las personas o los electores asignados a esa mesa es que podamos aperturarla. Si hasta el mediodía, y eso lo establece la norma, no se apertura la mesa de sufragio, se declara, ¿no? Cerrada definitivamente. Y todos aquellos quienes íbamos a votar ahí, electores y aquellos miembros de mesa, titulares y suplentes que no hemos ido, o aquellos quienes hemos sido invitados a conformarla, no hemos aceptado, somos generadores de las multas. Asimismo, Luis Grillo señaló que los ciudadanos podrán visualizar su multa en el sistema cuando OMPE remita la relación de ciudadanos que no votaron y no instalaron mesas de sufragio al Jurado Nacional de Elecciones. Esto días después de la jornada electoral del 2 de octubre. Preste mucha atención, si usted es miembro de mesa recibirá una compensación económica de 120 soles por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales si cumple con sus funciones toda la jornada electoral del 2 de octubre. Los detalles en la siguiente nota. Para las elecciones del 2 de octubre, los ciudadanos que ejerzan la labor de miembro de mesa recibirán una compensación económica de 120 soles. La Oficina Nacional de Procesos Electorales OMPE informó en qué caso se dará este incentivo. En el caso que falte un miembro de mesa y usted se ofrece como voluntario para continuar la instalación de la mesa de sufragio, también recibirá 120 soles pese a no ser titular ni suplente. Pero tienen que estar presentes durante la jornada completa, hasta culminar con el escrutinio de los votos. Asimismo, los miembros de mesa deberán firmar una hoja de control de asistencia de miembros de mesa. Del mismo modo, los voluntarios también deberán llenar una hoja para los no sorteados. Cabe recordar que la OMPE ha programado 2 capacitaciones para miembros de mesa. Esto será los días 18 y 25 de septiembre de manera presencial. Así que ya lo saben, si usted fue sorteado miembro de mesa titular o suplente, capacítese antes de ejercer su labor en las elecciones regionales y municipales el próximo 2 de octubre.
La OMP recuerda a la ciudadanía que el próximo 2 de octubre, día de la elección, no será obligatoria la presentación del carnet de vacunación contra la COVID-19. La Oficina Nacional de Procesos Electorales recordó a la ciudadanía que el próximo 2 de octubre no será obligatoria la presentación del carnet de vacunación contra la COVID-19 para el ingreso a los locales de votación y ejercer así el derecho al sufragio. No obstante, sí se exigirá a los votantes llevar puesta una mascarilla KN95 o doble mascarilla simple en su defecto. También se habilitarán en los locales de votación puntos de desinfección de manos. El intercalado de las aulas en las que estarán las mesas de sufragio también será otra de las medidas que se implementarán a fin de evitar las aglomeraciones en las colas de los votantes. Es importante mencionar que la votación escalonada es otra de las iniciativas que recomienda la OMP para que los ciudadanos puedan ir a sus locales por turnos y así evitar la acumulación de votantes en horas punta. Estas son algunas de las medidas que el ente electoral prepara para las elecciones regionales y municipales 2022. El objetivo, cuidar la salud de los votantes durante toda la jornada electoral. En la siguiente nota conozca a los candidatos que irán a la contienda electoral por la Municipalidad de Lima Metropolitana. Esta información según la web de Voto Informado. En las próximas elecciones del 2 de octubre, 7 candidatos tentarán el sillón municipal de Lima Metropolitana. En la contienda electoral se enfrentarán una mujer y 6 hombres para la alcaldía de la referida circunscripción. Se trata de Rafael López Aliaga con Renovación Popular, George Forsyth con Somos Perú, Daniel Urresti con Podemos Perú y la única candidata Elizabeth León con el partido Frente de la Esperanza 2021. También ingresan a la contienda los aspirantes Yuri Castro del Partido Político Nacional Perú Libre, Gonzalo Alegría con Juntos por el Perú y Omar Chejade con Alianza para el Progreso. Respecto a la educación profesional de los candidatos, todos cuentan con estudios universitarios. Un total de 5 licenciados y 2 bachilleres. Asimismo, un postulante registra educación a nivel de doctorado, 2 concluyeron maestrías y 2 tienen estudios de posgrado y 2 no realizaron estudios a este nivel. En cuanto a la experiencia política, se postulan ciudadanos con cargos como ex segundo vicepresidente de la República, ex congresistas, ex miembros del Parlamento andino, ex alcaldes, ex regidores y una fundadora de un partido político. Respecto a las sentencias, solo un candidato registra una sentencia por difamación agravada. Es importante precisar que a cada postulante lo acompaña en su lista de 39 ciudadanos que buscan alcanzar un puesto como regidor de Lima Metropolitana. La información está disponible en el portal Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones, iniciativa de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana. En la provincia constitucional del Callao irán a la contienda electoral un total de 13 candidatos y candidatas para la región. Se trata de 3 mujeres y 10 hombres. De acuerdo al portal Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones, un total de 13 ciudadanos hasta el momento irán a la contienda electoral para ocupar la gobernación de la región Callao. Se trata de 3 mujeres pertenecientes a 3 partidos políticos. Son Luz del Carmen Basalar Miranda por el partido Frente de la Esperanza 2021, Karen Elizabeth Rivera Guamán con Podemos Perú y María del Pilar Suárez Nole de Fuerza Popular. En tanto, los 10 varones que también buscan llegar a la región participan por 5 partidos políticos y 5 movimientos regionales. Se trata de John Israel León Calixto con Sí se puede Callao, Miguel Ángel González Santos por el Partido Morado, Bruno Alexis Mendoza León con Renovación Popular, Eugenio Ángel Córdoba Rodríguez por Somos Perú y Miguel Francisco Cordano Rodríguez con Contigo Callao. A estos 5 candidatos varones se le suman Miguel Alfredo Monteverde con Por Ti Callao, Richard Paul Antón Carrillo por el movimiento regional Viva el Callao, Ciro Castillo Rojo Salas con Más Callao, Ricardo Eloy Barrenechea
con Fuerza Callao Seguro y Cluber Fernando Aliaga Lotman con Avanza País. Estos son los 13 candidatos que pugnan por la región Callao. Es importante mencionar que el total de organizaciones políticas que participan para este nivel de gobierno son 16 entre partidos y movimientos regionales. Para mayor información ingrese al portal Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones. Desde la región de Los Suros, conozca la historia de la región Puno, de Edith Chaña, una de las coordinadoras de acciones educativas del Jurado Nacional de Elecciones que lleva información electoral a las zonas más lejanas del país. Veamos. Es Edith Chaña Vilca, natural de la región Puno, administradora de profesión y a sus 42 años de edad se encarga de llevar información electoral a los lugares más alejados de la región Puno. Hoy iniciamos nuestras actividades de difusión, de concientización a la población y nos vamos a dirigir a las islas flotantes de Los Suros. Para ello necesitamos tomar una movilidad bastante frecuente aquí. Trasladándose por vía terrestre y acuática con el único propósito de llevar educación electoral a los diferentes puntos del país. Esta vez, su destino es la isla flotante de Los Suros, para lo cual debe trasladarse desde su domicilio hasta el puerto de Puno, para navegar el lago Titicaca a bordo de una embarcación durante 20 minutos, para luego llegar a la isla flotante de Los Suros. Nos dirigimos a una de las islas de Los Suros, ya que hay distintas que están dedicadas a las labores, no solo de la artesanía, sino también del turismo, viven, ¿no? Y vamos a brindarles la información electoral. Gracias, señor. Gracias. Son 20 minutos. Edith realiza esta labor con mucha dedicación desde hace 6 años, un trabajo que la ha llevado a conocer diferentes puntos del país. Inicié con elecciones generales como CAE distrital, llegando a la población, siempre tratando de brindar información básica en el término más amigable y frecuente posible, porque si también llevábamos con términos técnicos, no siempre es bien recibido o no queda mucho. Y aunque ya tiene varios años de experiencia en la labor educativa electoral, Edith reconoce las dificultades de este trabajo. En un principio sí se nos hacía difícil quizás captar a la población, aunque este punto sigue siendo, dependiendo a donde vayamos, sigue siendo un tanto difícil. Hay población que recibe muy bien esta información y también hay población reacia, ¿no? A la cual hay que tratar de convencer un poco más. Por ahí que hemos aprendido un poco algunos dotes de convencimiento. Pese a la cantidad de transportes que tiene que usar para trasladarse a diferentes zonas y otras dificultades que se puedan presentar, Edith cumple a cabalidad cada una de sus funciones. Ahí usted le puede dar lectura para que nosotros nos informemos y podamos realizar un voto informado y responsable. Las funciones que cumplen cada uno de ellos las podemos visualizar al interior. Ingresar a voto informado, que ahí vamos a tener información sobre hojas de vida. La población nos ha aceptado la información que hemos brindado, hemos tenido acogida. Sin embargo, no siempre es así. Hay veces tenemos que padecer, luchar, convencerlos. No siempre es una información que de inicio es bien recibida. Sin embargo, eso es lo bonito también, ¿no? Tratar de convencerlos. Por ejemplo, hoy día fue completamente satisfactorio porque hemos recibido esta información muy bien. De esta manera, la coordinadora de acciones educativas, Edith Chaña, culmina su jornada. Esta labor es hermosa porque nos permite acercarnos a la ciudadanía, a la población. Conocemos distintas
personas con distintas características, creencias, conocemos distintos lugares, por tanto es muy hermoso trabajar cumpliendo estas labores y trabajando para el Jurado Nacional de Elecciones. Me siento muy contenta. Queda poco más de una semana para el 9 de septiembre, fecha en la que se debe presentar el informe financiero de campaña por las elecciones regionales y municipales 2022. A continuación, los detalles. Las organizaciones políticas, así como los candidatos y candidatas, deben presentar la primera entrega de la información financiera de aportes e ingresos recibidos y gastos efectuados durante la campaña electoral por las votaciones regionales y municipales 2022. La OMP indicó que se trata de la primera entrega de gastos de campaña. La información que se debe presentar comprende desde el 4 de enero hasta el 2 de septiembre de este año. Dichos documentos pueden ser presentados de manera virtual a través de la plataforma Claridad de la OMPE, así como de manera física en cualquiera de las oficinas ubicadas al interior del país, sea oficinas de coordinación regional, oficinas descentralizadas de procesos electorales y los puntos focales. Los obligados a entregar la información financiera de campaña son los candidatos a gobernador, vicegobernador, consejeros regionales, alcaldes y regidores, tanto en el nivel provincial como en el distrital, así como las organizaciones políticas. De no presentar su informe financiero, la sanción para las organizaciones políticas es una multa no menor de 31 ni mayor de 100 unidades impositivas tributarias. Cada UIT tiene un valor de 4.600 soles. En el caso de los postulantes, la sanción será no menor de una UIT ni mayor de 5. Con el objetivo de optimizar su desempeño durante el proceso electoral, el Jurado Nacional de Elecciones capacitará a los personeros de organizaciones políticas que participen en las elecciones del próximo 2 de octubre. La Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones desarrollará en septiembre la escuela especializada de personeros, afiliados y simpatizantes de las organizaciones políticas que participan en las elecciones regionales y municipales 2022. Estos talleres tienen como objetivo principal asegurar el buen desempeño de los personeros en el proceso electoral del próximo 2 de octubre. Para ello, la Escuela Electoral y de Gobernabilidad ha establecido 4 temáticas que serán expuestas de manera dinámica y eficiente por profesionales del JNE y secretarios de los jurados electorales especiales. Las capacitaciones serán presenciales y se realizarán en 12 regiones del país. Las clases se iniciarán el 7 de septiembre en la región de Arequipa. Luego, el 8 se impartirán en las regiones de Cusco y Huánuco. Asimismo, el 13 se desarrollará en Lambayeque y el 15 en Cajamarca, Loreto y Piura. Igualmente, el 20 se realizará en Lima y Puno y el 22 en las regiones de La Libertad y Ancash.